¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente para continuar nuestra reflexión de nuestra Madre Santísima. Después de haber rezado nuestro Ángelus, pues ya deja nuestro corazón listo y preparado para platicar ahora acerca de ella. Hemos venido viendo cómo es muy importante ver nuestra historia reflejada en los pasajes de la Biblia. Decíamos en estos últimos días como para María, pues ella no conocía la historia, ella tuvo que ir respondiendo en cada momento y bajo la luz del Espíritu que pues siempre la ha habitado a ella, pues fue reaccionando, fue respondiendo a cada una de las invitaciones de nuestro Señor. Y esto nos hace entender, como lo veíamos en estos últimos días, cómo la participación de María para la espiritualidad cristiana nos lleva a considerar la Sagrada Escritura como parte de nuestra vida. A ver en cada uno de los pasajes de la Sagrada Escritura, no una historia que se contó hace muchos años, sino algo que se sigue no solamente contando, sino escribiendo en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de los pasajes de nuestra Madre Santísima, pues ahora representa para nosotros un modelo, una inspiración, una palabra de Dios que tiene que actualizarse. De la misma forma como podríamos decir, bueno, pues en algún momento nosotros hemos sido Pedro cuando traicionamos a Jesús, o hemos sido Pilato o Pedro cuando lo hemos negado, o a Judas cuando lo hemos traicionado, en fin. En cada uno de los personajes de la Sagrada Escritura, en algún momento en la historia de nuestra propia vida podemos también vernos reflejados. Pero la que va llevando, digamos, toda una línea, y así lo retrata particularmente San Lucas, pues es su Evangelio, el Evangelio de Lucas, en donde podemos ir nosotros viendo a una mujer cómo va respondiendo en diferentes momentos de su vida. Recordábamos en estos días este texto de Pablo VI en la Marialis Cultus, en donde decía, bueno, no se trata nada más de pues rearreglar y darle mucho, pues toda la honra a nuestra Madre Santísima a través del culto, ¿no? Que pues precisamente para eso fue escrita la Marialis Cultus, sino que tenemos que partir desde la Sagrada Escritura, porque también el culto, todo lo que nosotros hacemos en nuestras oraciones, tanto litúrgicas como personales, tiene que seguir impulsando la vida del cristiano, porque finalmente pues esto es lo fundamental. Hay gente que se queda solamente en la parte cultural, que yo les digo pues es la pastoral del cohete, ¿no? O sea, los matachines, los cohetes, las grandes fiestas, muchas flores, pero luego regresamos a nuestra casa y nuestra vida sigue siendo tan ordinaria como siempre, seguimos sin salir del pecado, nuestra vida no refleja realmente a Jesús, no refleja la vida del Evangelio, y entonces pues uno dice, ¿y entonces de qué se trata el cristianismo? No, María asume a Dios, María asume en su vida lo que el Señor le va proponiendo. Y esta propuesta, aunque como hemos dicho, pues María no tendría pues mucha instrucción bíblica, digamos, ¿no? O sea, no conocería profundamente la Torá, porque las mujeres pues no participaban plenamente de esto, pero teniendo un varón santo que era José, pues seguramente había mucha conversación sobre estos temas, habría conversaciones sobre las profecías, en fin. O sea, María era una mujer que además pues de tener esta riqueza de Dios en su corazón, pues tenía también la riqueza de haberse casado con lo que la Sagrada Escritura, sobre todo el Evangelio de Mateo, describe como un hombre justo, es decir, un hombre santo. Y bueno, pues el santo, como dice Pablo, ¿verdad? Siempre está salpicada nuestra conversación de los asuntos del Señor. Entonces, la idea es ahora tratar de focalizar un poco los principales pasajes de la vida de nuestra Madre Santísima para buscar en ellos nuestra participación. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que la Virgen María pues le gusta más que la imitemos que pues le demos alabanza, ¿no? O sea, ella lo que le gustaría es que la imitáramos en todo, porque es el modelo perfecto del cristiano. Entonces vamos a tratar de ir viendo
pues al menos dentro del Nuevo Testamento, los pasajes en donde ella aparece implícita y explícitamente, para poder de ahí extraer para nuestra vida algunos elementos que vayan enriqueciendo nuestra vida espiritual. Decíamos, un mariano, una persona que lleva una vida mariana, no es el que se dedica todo el día a rezarle oraciones a la Virgen María, sino el que busca que su vida sea semejante a la de ella. Entonces vamos a tratar de ubicar en cada uno algunos de los elementos. Ciertamente, pues habría muchísimo material, ¿no?, en cada uno de los pasajes bíblicos donde ella aparece, porque tiene demasiados elementos donde nosotros podríamos profundizar, pero vamos a tratar de irnos a los elementos quizás más básicos. Muchos de ellos ya los he predicado en homilías, ¿no?, cuando ha tocado algún pasaje en donde aparezca en nuestra Madre Santísima, pues he tratado en diferentes momentos a lo largo de mi vida, sobre todo ya hace más de 10 años que empecé pues a grabar las homilías y a darle pues una visión donde la gente pueda después acceder a esta formación. Pues muchos de estos ya lo he tratado. Yo te invitaría a que entraras a la página de evangelización, evangelización.mx, en donde está pues todo este archivo. O sea, puedes ponerle temas sobre María, diferentes temas, y encontrarías pues una gran riqueza. Y bueno, pues ahora en estos momentos marianos, pues imagínense que sería realmente imposible, ¿no? Entonces, porque además, pues todavía queremos ver otros aspectos de nuestra Madre Santísima. Queremos todavía seguir ahora empujando el tema todavía de esta parte de la Sagrada Escritura. Vimos, como lo vimos en la oración, primero cuál es su participación y luego cómo es que oramos a nuestra Madre Santísima. Y ahora vamos a ver también, hemos visto su participación, vamos a ver ahora cómo podemos nosotros tomar de esta participación tan maravillosa que Dios le ofreció y que ella aceptó dentro del proyecto de salvación, cómo ahora en cada uno de estos pasajes nosotros nos podemos ver también pues claramente reflejados. El primer pasaje que encontramos está en el libro de Lucas. Vamos a revisar un poquito el tema de Lucas, dos de los pasajes, para luego más o menos tratarnos de ir así como reconstruyendo de alguna forma histórica estos elementos que provienen de la Escritura. Lo demás, o sea, dónde nació, quiénes fueron sus papás y todo esto, pues eso no lo sabemos, ¿no? Tenemos el Evangelio apócrifo, ¿verdad? Es un evangelio que no es canónico, ¿verdad? Un escrito de finales del siglo II, escrito probablemente en Antioquía por un judío cristiano que vivía allá en Antioquía y que pues escribió buscando defender particularmente la virginidad de nuestra Madre Santísima, pero bueno, pues no teniendo tantos argumentos, pues basó mucho, sí, por un lado en ciertos elementos que probablemente puede haber recogido. Acuérdense que estamos en el siglo II, es decir, han pasado 200 años. Si nosotros lo ponemos en perspectiva, imaginen ustedes que, por ejemplo, de la guerra de independencia en México fue en 1810. Estamos en el 2020, o sea, han pasado 210 años. ¿Y qué recordamos? Pues a los grandes héroes, ¿no? Pero ¿quién fue la mamá del padre Hidalgo, o de Allende, o de Morelos? En fin, y son, pues, digamos, los padres de la independencia, ¿no? Bueno, más o menos imagínense que esto está pasando pues 200 años después del nacimiento de Cristo, probablemente, ¿no? Según ya el nuevo calendario que nosotros los cristianos vamos siguiendo. De tal manera que pues el cristiano, este judeo cristiano que escribió este apócrifo, pues tendría poca o nula información, aunque conoce parte de la cultura judía, y entonces por eso puede hablar un poco sobre esto. Sin embargo, también se ve que desconoce muchas cosas, como por ejemplo el tema del templo, en donde las mujeres pues no, obviamente no podrían vivir. Pero como ya le está escribiendo este texto no a los judíos, sino a los cristianos que viven en Antioquía, para ellos en los templos, sobre todo en los templos paganos de aquel tiempo, pues había templos incluso en los que vivían solamente mujeres. Es decir, el tema de la mujer
no se trata en la cultura, sobre todo de Antioquía, no se trata como en la judía. O sea, la mujer convivía de una forma diferente, sobre todo en la parte de Grecia, en donde la mujer pues llegaba a tener incluso cargos políticos. Era una persona que podía llegar a tener una valencia bastante importante. Entonces para él pues es muy natural, ¿verdad? Es muy natural que pueda decir que pues la Virgen María vivía en el templo. Y luego, bueno, pues ya le pone, como decimos nosotros, ¿no? Le pone crema a los tacos, es decir, pues dice que pues era alimentada por un ángel y bueno, todo este tipo de cosas que realmente sabemos que no pasaron. Entonces tenemos algunos datos como sus papás y algunas otras cosas y bueno, es interesante leerlo, pero sabiendo que es una historia que no tiene una validez bíblica. Entonces, para que, pues es que lo dice el Evangelio apócrifo, pues sí, pero pues realmente no es muy importante. De aquí, ¿cuál es el primer pasaje? Pues el primer pasaje que tenemos pues es la Anunciación. Habría muchos elementos que recoger de ahí, pero creo que una de las enseñanzas, si verdaderamente queremos decir que somos cristianos, que estamos viviendo una espiritualidad mariana, pues tendríamos que tener una fe como la de María, es decir, una fe que no requiere mucha explicación, simplemente entiende que esta es voluntad de Dios y aunque no entienda, no comprenda, no alcance a ver la dimensión de lo que Dios le está pidiendo, ella está de acuerdo, ella acepta lo que Dios le pide, sin entender gran cosa. Realmente el relato de Lucas en cuanto a lo que le dice que va a pasar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y la cubrirá con su sombra, pues todos estos son elementos que hoy nosotros entendemos teológicamente y sobre todo con algunas referencias al Antiguo Testamento. Pero para una chiquilla quizás de unos 15 o 16 años, que sería la edad que tendría la Santísima Virgen cuando el ángel la visita, pues difícilmente alcanzaría a comprender lo que esto pudiera indicarle, y más aún, de qué manera pues vendría Jesús al mundo, ¿no? Ella seguramente esperaría pues que viniera de José, ¿no? O sea, en ninguna parte de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento dice que concebiría de una virgen. El capítulo 7 de Isaías, en el verso 14, nos habla, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz. Sí, pero no dice que concebirá del Espíritu Santo, ni que concebirá divinamente. Simplemente una virgen, o sea, las mujeres del tiempo ordinariamente pues buscaban llegar pues vírgenes, por eso generalmente se casaban jóvenes, 16, 15, 16, 17 años, la edad núbil de la mujer. Entonces simplemente dice que la mujer pues va a tener un hijo, o sea, el Mesías en última instancia, según el texto de Isaías 7:14, únicamente indicaría que sería el primer parto de la mujer. Eso es lo que nos indica básicamente Isaías 7:14, del primer parto. ¿Por qué? Porque sería el primogénito. Y ahí vendría todo el tema de la primogenitura, porque el primogénito es el que hereda todo. Entonces Jesús hereda de Dios la plenitud, hereda el reino y ahora nos lo puede ofrecer porque es de él. Entonces María acepta sin entender. Y así también nosotros deberíamos de aceptar. Siempre queremos entender, nos hemos vuelto muy racionalistas. Y entonces, ante situaciones complicadas de la vida, pues como que le sacamos la vuelta y sobre todo siempre queremos tener explicación. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si no entiendo, pues ahí ya como dice Cantinflas, se enfrió el cliente. Y bien, pues se nos está acabando el tiempo. Mañana, con el favor de Dios, vamos a continuar un poquito más este tema sobre el tema de la fe de María en el anuncio del ángel, para ampliar un poquito esto y llevarlo pues a nuestra propia vida. Así, viendo cómo María responde al Señor, así también nosotros podamos responder con esta misma generosidad. Los saludo, les mando mi bendición, el Señor les bendiga y les guarde con su paz. Y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana a la misma hora. Bendiciones para todos.